quería terminar esta serie de predicaciones justamente con un final feliz, con un final fácil, que no sea difícil. Pero el texto y el libro no nos menciona que fue algo tan fácil, incluso fue difícil. Y justamente este texto que nos muestra Esdras nos va mostrando que al principio habían dificultades externas, ¿cierto? Que tenían los enemigos del norte, los enemigos incluso, pero ahora vemos una dificultad que es interna. Y es ahí que vemos a Esdras asegurando esta forma de servicio al Señor. Y todo esto lo está haciendo por amor a la palabra de Dios. Vimos en las primeras predicaciones sobre Esdras que era un hombre que por sobre todas las cosas amaba a Dios y por lo tanto amaba su palabra. Y ahora vamos a ver cómo este reflejo de amor a la palabra se ve también en acción a través de decisiones complejas. Si nosotros vamos al texto, primero vamos a ver que Esdras muestra, si puedes continuar, muestra algo que escucha muy fuertemente lo que es la palabra de Dios. Muy fuertemente lo que es la palabra de Dios. Y escucha una noticia que es complicada. Y esa noticia era que las personas que se habían ido, habían vuelto, y los que estaban anteriormente, estaban unidos a otros pueblos. Y que se habían unido en matrimonio, se habían unido en cuanto a su corazón. Y así por eso nos dice el texto, decía que se habían unido a los pueblos de la tierra. Y ahí mencionó todos esos pueblos, ¿cierto? A los egipcios, a los cananeos. Por lo tanto, ellos no estaban buscando a Dios como primera prioridad. Y por lo tanto estaban siguiendo las acciones idólatras y las prácticas idólatras de los otros pueblos. Es así cuando Esdras nos menciona que ellos estaban unidos a otros pueblos, no nos está mencionando que había un problema de raza o una cosa de estatus o tampoco de diferencias políticas con las personas que estaban ahí, sino que el problema en cuestión era que había un problema de adoración a Dios. Ya que al unirse a estos pueblos, justamente nos estaba mostrando el amor a Dios. Y justamente esta unión se expresaba en los matrimonios con personas extranjeras que mantenían estas características idolátricas, que llevaban el amor al creyente, se mezclara con el amor de los cónyuges, ¿cierto?, de los dioses falsos. Y es por eso que puse esta imagen, donde vemos a dos personas, ¿cierto? Una persona que está amando a Dios y otra persona que está amando a los dioses creados, y estas siempre se van a mantener separadas, porque el corazón de la persona que está unido a Dios no se puede unir de forma perfecta a la persona que está unida, ¿cierto?, en su corazón a otros dioses, a otros seres, a alguien que no sea Dios. Y esto era un problema muy complejo de tratar. Y en la Biblia misma, en las Escrituras, en la ley de Moisés, esto se había tratado de forma poderosa. Pero por eso mismo les decía, no era una cuestión política, no es una cuestión de un tema de decir estas personas valen menos, sino que es un tema de unión, de adoración a Dios. Porque si el corazón es transformado, ¿cierto?, por la persona en Dios, está amando a Dios, y la otra persona no está amando a Dios, al unirse, que es un matrimonio, esto va a traer separación. Es como los dos polos opuestos, ¿cierto?,
Es como justamente el agua y el aceite no se pueden unir, a pesar de que más uno lo intente unir. Y ese es el problema que estaba aconteciendo para estas personas. Y generaba una contradicción tremenda. O sea que justamente Dios era el diseñador del matrimonio. Dios es el diseñador de esta institución. Y es por eso que el texto en el versículo 1 del capítulo 9 nos menciona que eran abominaciones para Dios. Y esta palabra abominación tiene que ver con algo repugnante, algo que no puede estar cerca y que caracterizaba a estas prácticas idolátricas. Porque reconocemos que Dios es un Dios santo y no puede estar con lo impío. Justamente, nuevamente, como el agua y el aceite, ¿cierto? Dios no puede juntarse con lo que es impío por ser santo en forma perfecta. Por lo tanto, causa un rechazo para Dios. Todos aquellos, ¿cierto?, que están, o sea, a los dioses creados, a las formas idolátricas, pero también a las personas que no tienen su corazón puesto en Dios. ¿Y por qué decía algo repugnante? Porque no se puede juntar, algo que se puede separar, algo que nos repugna, ¿cierto? Es algo cuando nos acercamos, es algo que no podemos estar cerca de él. Porque inmediatamente nos causa una reacción. Y esa es la abominación que estaba pasando con el pueblo. Y no solamente para el pueblo, sino también, o sea, no solamente para Dios, sino también para las personas que aman a Dios. Y el texto nos va mencionando que no solamente aquellas personas maduras eran las que estaban siguiendo estas prácticas de unirse con lo que no se podían, con quienes no se podían unir, sino que agravaron la situación al permitir que sus mismos hijos se juntaran, les daban en matrimonio con personas extranjeras que no adoraban a Dios. Recordemos que no es un tema de raza, sino que es un tema de adoración a Dios. Por lo tanto, el linaje de Dios se estaba extinguiendo. O sea, no solamente estaban diciendo que ellos estaban dejando la adoración a Dios, sino que estaban fomentando que sus mismos hijos no adoraran a Dios. Por lo tanto, el linaje de Dios se estaba extinguiendo. Y es ahí que vemos a Esdras reaccionando ante esta situación, ante esta grave problemática. Y quería adentrarme bastante en este tema de la problemática, porque es algo que era grave, algo que era complejo, algo que iba a lo más profundo del pueblo de Dios. Porque su corazón estaba saliendo de lo que es Dios y estaba junto con estos dioses creados. Y es aquí que viene la reacción de nuestro amado hermano Esdras, quien ante esto dice que el texto en Esdras 9:3, que él reacciona con un dolor tremendo, por el peso, por la complejidad que enfrentaba esta situación. Dice en el versículo 9:3, dice, al oír este asunto, rasgó sus vestidos y su manto, se arrancó el cabello de su cabeza y su barba y quedó atónito. O sea, estas son unas expresiones más fuertes de dolor que podía tener una persona. Y es en estas expresiones que muestra su conmoción emocional, muestra cuán dolor tenía, repitiendo fuertemente lo que estaba pasando en su vida. Porque se le vino a la cabeza la razón de por qué el pueblo se había ido al exilio. Recordemos, ahí ellos habían estado en el exilio porque no estaban buscando a Dios, no se acercaban a Él. Y justamente Esdras había visto que el pueblo estaba volviendo a las prácticas antiguas. Y ese dolor de Esdras se representa en esas palabras como una forma evidente
de necesidad ante Dios, de dolor. Pero también nos muestran una parte de esperanza, que es la restauración. Porque la restauración se es dada en ese dolor, en esa parte de arrepentimiento hacia Dios. Y es ahí que se nos dice que Esdras no queda solo, sino que se empieza a juntar con un remanente. Porque no todos los sacerdotes, no todos los levitas, no todos los miembros del pueblo se habían apartado de Dios. Y es fuerte el texto porque nos menciona que aquellos que estaban a cargo de la adoración, a cargo de llevar justamente a presentarse delante de Dios de forma santa, de enseñar la palabra, eran ellos los que habían cometido esta unión desigual, podríamos decir. Pero Dios, como les decía, no dejó solamente a este grupo, sino que había un grupo de remanente también que buscó y quien se acercó a Dios. Y juntamente con este pueblo es que el pasaje nos menciona que empiezan también a arrepentirse. Que gracias a esta reacción que tuvo Esdras, el pueblo también empezó a reaccionar. Pero primero vamos a ver el tema de cómo Esdras, una vez que recibe esta problemática, entiende lo que estaba pasando, dándose cuenta de la gravedad que había, es que él no se queda así solamente, sino que acciona y se presenta delante de Dios en oración. Y una de las primeras cosas que parte en esta oración, que está en Esdras 9, del 5 al 15, es que primero en esta oración de arrepentimiento, él reconoce lo que Dios ha realizado. Reconoce lo que Dios ha realizado con el pueblo. Por lo tanto, él se está mostrando en humillación. Va con estas rodillas, ¿cierto? Se va de rodillas, va con los vestidos rasgados. Extiende, se podría decir, las manos a Jehová, a Dios, reconociendo que le necesitaba. Y en esta oración yo les llamo a revisarla más en profundidad, porque es una oración de intercesión a Dios por el pecado del pueblo. A pesar de que él no había cometido el pecado, de que él no se había unido con las naciones extranjeras, no estaba adorando a otros dioses, él intercede por el pueblo y se hace uno como ellos. Y en esta oración él muestra una profunda vergüenza que sentía delante de Dios por el pecado que había realizado. Porque reconocía que Dios es santo y el pueblo estaba actuando de forma impía. También muestra la culpa y las iniquidades que el pueblo estaba realizando. Y menciona que desde sus antepasados, incluyendo los reyes y los sacerdotes, se habían extraviado, se habían alejado de Dios. Por otra parte, recuerda, ¿quién es Dios? Una característica, que Dios es misericordioso. Y ahí destaca que es Dios quien había permitido que el pueblo regresara. Era Dios que le estaba brindando un refugio nuevamente. Es Dios que había movido a reyes, a otras personas, a príncipes, para restaurar esa relación. Y esta misericordia se muestra fuertemente en sus palabras porque le está dando menos de lo que merecen. Ellos merecían ser castigados, deberían ser destituidos. Pero Dios, en su misericordia y en su capacidad, les da menos de los que se merecían, menos de esa lejanía con Dios. Y en esta misma oración es que también Él se presenta con una petición. No solamente una petición de ser cambiados inmediatamente, sino también una petición de sabiduría ante Dios, para que le entregue la capacidad
de tomar las decisiones correctas. Y también de misericordia. Y de esa petición de sabiduría le estaba pidiendo, porque él le estaba pidiendo para servir a Dios. Y eso lo hace reconociendo que eran siervos del Dios, siervos de Dios. Por lo tanto, en esta oración vemos a nuestro hermano Esdras que está pidiendo misericordia de Dios en vez de un juicio fuerte. Y junto con esto le está pidiendo ánimo. Le está pidiendo ánimo. Así que es una oración muy fuerte, que es una oración de intercesión con el arrepentimiento. Lo interesante es que en los siguientes versículos del capítulo 9 se nos relata que Esdras hace una declaración explícita del pecado. No dice, me equivoqué. No dice solamente, me siento mal. Es que porque tal cosa me va a pasar, me siento mal por esa situación. Sino que ellos expresan de forma tácita cuál era el pecado que habían acometido como pueblo. Se nos dice que ellos habían abandonado los mandamientos de Dios. Están también reconociendo que habían sido injustos delante de Dios y también estaba reconociendo la justicia de Dios. También estaban entendiendo que tenían una mala comprensión de quién era Dios al actuar de esa forma. Y también estaban reconociendo que ellos estaban limitando, se podría decir, las consecuencias del pecado, que no lo habían entendido, no habían entendido a Dios. Es por eso que él dice estas palabras en Esdras 9, del 11 al 12. Dice así. Dice, ¿qué prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia? Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. O sea, lo que estaba haciendo acá Esdras al decir estas palabras, estaba haciendo un resumen, una paráfrasis, se podría decir, de lo que entendía sobre la palabra de Dios, de lo que se expresaba en la ley mosaica, la ley tanto en Éxodo. También estaba recordando lo que ellos mismos habían prometido a Dios, en Esdras, que se refleja en Esdras 6. Por lo tanto, estaban diciendo, hemos quebrantado esta situación, hemos quebrantado esta ley que tú nos has dado. Lo interesante también es que no queda solamente en ese reconocimiento que habían quebrantado una ley en específica, sino también que se nos muestra que busca el arrepentimiento, la gracia y la misericordia. Y en cuanto a la misericordia, se nos dice Esdras que nos dice, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Lo voy a leer de nuevo porque esta es una muy buena definición de lo que es misericordia de Dios. Y en la oración dice así, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Por lo tanto, él está reconociendo que Dios es misericordioso y que está enfatizando que Dios en su gracia busca la restauración. Y que no solamente eso, sino que Esdras en sí mismo era un medio de restauración.
Porque Esdras entiende que la única gracia proviene de Dios, del único Dios. Y ahí es que resalta también en esta oración cuando dice, volveremos a quebrantar tus mandamientos al unirnos en matrimonio con los pueblos que cometen tales abominaciones. ¿Volveremos a quebrantar tus mandamientos? Por lo tanto, le está diciendo nuevamente, Dios está dando una oportunidad para no quebrantar su ley. Así que, al mismo tiempo que está resaltando la misericordia de Dios, también está resaltando su justicia. Porque está resaltando que Dios es un Dios que ejerce la justicia, pero al mismo tiempo también es misericordioso y que busca la gracia. Así que vemos a este Esdras, ¿cierto?, que estaba contrito, que estaba humillado, que estaba atónito, se nos dice que el texto que quedó callado por varias horas por la situación que estaba viviendo el pueblo ante el pecado que pasaba. Y esto nos lleva al punto 3, que gracias a esta oración, a esta forma de expresar el arrepentimiento, el pueblo se une a ese arrepentimiento. Y esto nos aparece en el capítulo 3. Entonces, y la primera cosa que se nos dice es que el pueblo también quedó humillado, quedó impactado y se une en esta confesión de pecado. Y se nos muestra que como Esdras estaba orando y confesaba el pecado del pueblo, y como lo hacía con gran angustia, el pueblo también empezó a realizar. Se nos dice que los hombres, mujeres y niños que estaban junto con él se unieron en esta oración. Se unieron en llanto amargo, como una expresión de dolor a lo que estaba pasando. Así que, por una parte, el pueblo se une a la oración de Esdras, se une en este arrepentimiento con 3 características importantes. Se nos une con dolor, porque estaban pasando por una situación compleja, en confesión y en arrepentimiento, que abarca todo lo anterior. Así que Esdras, nuestro hermano, fue un catalizador, fue alguien que permitió un avivamiento espiritual. Una persona que buscó a Dios, que buscó la reconciliación no solamente de él, sino del pueblo. Así que este arrepentimiento, la confesión explícita del pecado era una muestra del arrepentimiento, de que realmente ellos estaban adorando a otros dioses, no estaban expresando la adoración. Y eso se había reflejado por medio de esta situación. Y como les decía, ese arrepentimiento no queda solamente en eso, sino que hay un arrepentimiento en acción. Es Dios mismo, ¿cierto?, que ellos los llama a recordar el pacto. Y en Esdras 10:13 nos dice lo siguiente, dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Y hágase conforme a la ley. Como les decía, esto no es una situación fácil, es una situación compleja. Ellos habían equivocado, habían estado con mujeres extranjeras, se nos dice. Habían familias que eran mixtas, disfuncionales. Y el problema con el pecado es que no solo afecta a uno, no solo nos afecta a nosotros, sino también nos afecta a quienes nos rodean. O sea, el pecado también afectó a aquellas mujeres que tuvieron que salir. El pecado no solamente afectó a esas mujeres,
sino también se nos dice que a los hijos. Por lo tanto, era una decisión difícil que tenían que tomar. Y se nos muestra que Esdras no quería tomar esta decisión, en cierta forma. Y en el versículo 4 del capítulo 10, se nos muestra a Esdras que parte liderando en este proceso, pero que no quería hacerlo. Incluso las palabras que le dicen a Esdras, le dicen: levántate, porque esta es tu responsabilidad y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Esdras no quería. Vemos antiguamente, en los antiguos versículos, que Esdras estuvo avergonzado y ahora estaba así pasmado, no quería levantarse, no quería tomar esa decisión, porque era una situación complicada. Pero en cierta forma, él sabía y los demás sabían que él era el responsable. No solamente el responsable ante el rey de Siria, ¿cierto? El rey de Persia, sino que también era responsable ante Dios, como un sacerdote, como alguien que amaba la palabra de Dios. Y es ahí que toman esta decisión difícil y contundente, que llamaron a todos los representantes de los pueblos para tomar esta decisión. Él unió a todas las personas, a todos los representantes, a los sacerdotes, a los levitas, a los líderes, y expresaron la situación. Dijeron: hemos cometido tal pecado. El texto dice: habéis pecado al casaros con mujeres extranjeras, así aumentando así la culpa a Israel. Por lo tanto, confesaron lo que habían hecho, pero también se arrepintieron tomando acción con respecto a este tema. Y es ahí que ellos rectificaron el error. Aceptaron la culpa y iniciaron este proceso de rectificación, de amor a Dios. Así que esto nos muestra no solamente nos muestra una señal de arrepentimiento, de compromiso del pueblo, sino que también nos muestra la seriedad con que tomaron la situación, porque era una situación grave. Y bueno, para ir terminando con respecto a esto, podemos observar algunas cosas, podemos hacer algunas observaciones. Podemos recordar, ¿cierto?, que la situación del exilio era una situación compleja y habían vuelto a la tierra prometida para empezar a construir el templo. Habían restaurado el templo, ya tenían todo lo necesario, pero algo faltaba. Sus corazones todavía no habían sido restaurados. El templo había sido restaurado, había sido llenado con todos los utensilios para la adoración a Dios, pero todavía el corazón del pueblo no había sido restaurado. Y es aquí que se nos muestra este proceso de restauración. Y ese proceso de restauración de los corazones parte por un arrepentimiento. Y este arrepentimiento se nos muestra por un reconocimiento del pecado, ya que el pueblo entendió la gravedad de lo que había pasado, una confesión sincera, expresando a Dios que su culpa, la culpa que tenían delante de Dios. Y también tomaron acciones con respecto a este arrepentimiento. Decidieron corregirlo. Así que estos elementos son esenciales para el arrepentimiento, como le decía. Reconocimiento del pecado, una confesión sincera y una toma de acción. Y esto, el tema de los matrimonios desiguales, es uno de los problemas más complejos, ¿cierto?, que pasaba en el pueblo, y eso pasó en varias veces. Pero podemos pensar que en el Nuevo Testamento y en la actualidad no es así. Lo interesante sí es que se nos recalca. Y el apóstol Pablo, en la carta del 2 Corintios, se nos dice que
también no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, esto se va resaltando. Así que cuando un creyente se une en matrimonio con alguien que no comparte su fe, surgen estos desafíos. Se une lo que no se puede unir. Así que estos pasajes nos recuerdan la importancia de que no solamente nosotros, sino que nuestros hijos también puedan buscar, ¿cierto? Y unirse en Cristo. Y nuevamente quería recordar, no es un tema de raza, no es un tema de personal, no es un tema político, es un tema de unión, de adoración a Dios. Y también este pasaje nos enseña que cómo podemos enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones difíciles por el amor a Dios. Así que el pueblo, aunque tomó una decisión radical, tuvo que hacerla por amor a Dios, por amor a su palabra. Así que la fidelidad a Dios muchas veces implica tomar decisiones difíciles. Implica alejarnos de relaciones, costumbres o hábitos que nos apartan de la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo no nos podemos quedar con eso, sino que tenemos que recordar que en esos momentos dolorosos la situación mejor a largo plazo es seguir la palabra de Dios. Y como les decía, si Esdras fue un hombre piadoso, un líder que guió al pueblo para la restauración espiritual, tenemos que recordar quién es el verdadero sacerdote. El sacerdote que nos guía en forma perfecta a Dios mismo. Y esa persona es Jesucristo, que es el maestro por la excelencia. Es el Logos, la palabra de verdad, la palabra encarnada. Así que es Jesucristo quien nos enseña la verdad y quien nos guía en el camino del arrepentimiento. Y no solamente eso, sino que tiene el poder para restaurar nuestras vidas y también para restaurar los matrimonios. Incluso Cristo murió por esos matrimonios mixtos y pueden ser restaurados en Él. Recordemos que es Cristo quien tomó la decisión más difícil de todas: entregarse en la cruz para pagar por precio, ¿cierto?, de sangre por nuestro pecado y ofrecernos esa reconciliación. Por eso es que podemos seguir orando por estas situaciones que están aconteciendo hoy día, que justamente se da mucho en la iglesia, que son estos matrimonios entre personas, entre creyentes y no creyentes, que finalmente no pueden unirse y que impiden finalmente la adoración a Dios. Y es por eso que también en Cristo les decía que pueden ser reconciliados, pueden ser restaurados estos matrimonios. Y por otro lado también en Cristo, en Jesucristo, podemos encontrar el modelo perfecto de amor, de obediencia y de entrega total al Padre. Así como el pueblo, ¿cierto?, de Esdras volvió a Dios y tomó decisiones complejas, tuvo que arrepentirse. Podemos recordar que es Jesucristo quien nos entrega ese perdón perfecto. Así que este texto nos ayuda, ¿cierto?, a buscar a Dios en oración, así tal como lo hizo Esdras, nuestro hermano Esdras. Buscar el amor por su palabra y que nos vaya mostrando las áreas que nosotros necesitamos transformar, que necesitan ser restauradas, para que podamos entregar una adoración genuina. Por otra parte, este texto también nos llama a interceder por aquellos matrimonios en los cuales hay una desigualdad espiritual, porque pueden ser restaurados en Jesucristo. Y también nos ayuda este texto a reflexionar ante estas decisiones difíciles que debemos tomar para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que espero que este ejemplo de Esdras nos muestre como una buena enseñanza, ¿cierto?, sobre el amor a la palabra de Dios, sobre la obediencia, sobre seguir la voluntad y a seguir examinando nuestras vidas. Y
poder ser restaurados en Cristo Jesús y ya vivir en fidelidad a Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Así que oremos y entreguemos este tiempo a Dios. Señor Santo, gracias por su palabra, por su amor y por su misericordia. Señor, sabemos y reconocemos que esta predicación no es algo fácil, no es algo que este mundo quisiera escuchar, pero sabemos que la adoración a usted es lo más importante para nuestras vidas. Y le pido que quizás este caso fueron un matrimonio, pero le pido que usted nos vaya mostrando otras cosas también que nos están impidiendo la adoración a usted. La adoración al Dios vivo, al Todopoderoso, al quien se merece la adoración. Porque sabemos que también eso es lo mejor para nuestras vidas. Que en Jesucristo, Señor, sean transformados todos aquellos matrimonios que están siendo desiguales, Padre amado. Que si es en su misericordia, Señor, en su potestad, poder ser transformados. Ayúdanos también a ser medios de transformación, medios como así fue nuestro hermano Esdras para el arrepentimiento del pueblo. Y si como pueblo, Señor, hoy día hemos cometido algún pecado como este, Señor, que nos sea mostrando y nos sea dando las herramientas, la sabiduría para poder crecer en usted. Muchas gracias, Padre Santo, nuevamente por nuestro hermano Esdras y por la enseñanza que podemos obtener de él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.